Igual ahora lo que les quiero compartir, les voy a hacer algunos comentarios sobre lo que son, qué es la viscosidad. Ustedes saben qué es la viscosidad normalmente. Es el otro capítulo, esto cierra el capítulo de lo que serían las ecuaciones constitutivas. Y lo que uno hace normalmente para poder saber cómo es el comportamiento de los fluidos ante lo que es la tasa de deformación, que acá la llamamos shear rate, como dice ahí, son las velocidades de deformación, y esto que es la tensión de corte, cómo varían, uno tiene que hacer experimentos. Bueno, lo que está acá es un viscosímetro, lo que tienen acá es un viscosímetro, es un viscosímetro Brookfield, determinado, una determinada 2BT, es un determinado modelo, pero básicamente piensen que lo que hace uno es poner aquí, acá, esto que está aquí, que es como un cilindro gordo, digamos, en este caso es bien este gordo, se le llama aguja. Hay agujas de distintas formas, no todas las agujas son así de gorditas, no tienen un diámetro tan grande, hay agujas más finas. Están calibradas, estas agujas están calibradas para poder hacer mediciones de distintas viscosidades, de distinto valor de viscosidad, de distinto rango de viscosidades, y lo que hace uno es poner un recipiente acá, es un recipiente cilíndrico, con el material que también está estandarizado para poder sacar las mediciones en forma apropiada. Entonces uno pone acá ese recipiente acá, echa a andar el viscosímetro rota, y en función a la resistencia que tiene este cilindro a rotar, uno va obteniendo curvas que pueden ser curvas como las que ven acá, distintas curvas de evolución de las tensiones con respecto a los cortes. Acá hay algunas curvas que son las que normalmente van a encontrar, y vamos a ver algunos ejemplos. La más tradicional es esta que está aquí, que es recta, y que significa que estamos considerando un fluido newtoniano. En realidad lo que me está diciendo es que para una tasa de deformación, lo que ustedes saben normalmente que tau es igual a proporcional, por ejemplo, a la derivada de la velocidad respecto de la posición. Esto cercano a una pared es la única derivada que aparece, si no aparecen las composiciones como vimos antes, que tienen tau XX, tau XY y demás, pero fundamentalmente la idea es esta. Entonces, en un flujo newtoniano, lo que me está diciendo, lo que decía esto, era que si tengo tau y la derivada de b respecto de x, fundamentalmente tengo para una determinada tasa de deformación tendré acá un valor, y para otra tendré otro valor, y lo que tengo acá, si esto se da que es una recta, es justamente esa recta es la viscosidad en sí misma, única, un valor constante, porque esta es una recta, tiene un valor constante, un valor constante de viscosidad, y es lo que llamamos fluido newtoniano. Bueno, cuando hacemos eso, entonces voy a volver a esto, tenemos esta recta que está, ¿qué pasó acá? La recta que corresponde al fluido newtoniano. Puedo tener otros comportamientos, acá están identificados, por ejemplo, esta recta es una recta muy parecida, se explica de la misma forma que les expliqué yo antes, pero sin embargo no sale de cero, es decir, cuando no tengo nada de corte, no tengo nada de tensión, no, cuando no tengo nada de tasa de deformaciones, de velocidades de velocidad de deformación, tengo nada de corte, no, me dice que tengo inicialmente un corte, para muy bajas tasas tengo un corte ya, y de ese corte empieza a crecer, evolucionar en forma lineal como si fuese una viscosidad constante. Este es un tipo de material. Después hay tipos de este tipo que se llaman dilatantes, y lo que vean que si yo trazo las tangentes a esta curva, estas tangentes son siempre cada vez más grandes, van creciendo, y en este pseudoplástico, fíjense que si las tangentes van
en vez de crecer, van disminuyendo, se van haciendo cada vez más nulas. Este es un comportamiento pseudoplástico para el fluido, se llama así, y este es un comportamiento dilatante. Si los desagrego un poco para que quede un poco más claro, tenemos esto que está disminuyendo, la tangente, acá también, en este caso es constante, en este caso es un newtoniano, en estos casos, este es un caso bastante particular donde es única la tensión, no varía en absoluto, no varía con nada. Este es un fluido pseudoplástico, otro pseudoplástico un poco extraño. Acá tenemos un dilatante, otro pseudoplástico, pero donde tenemos un valor de origen. Acá tenemos un valor constante, pero con un valor de origen. Es decir, uno puede obtener, ¿cómo obtenemos estas curvas que le muestro? Estas curvas se obtienen de hacer las muestras y medir la viscosidad para distintos, lo que está acá dicho como gradiente de velocidad. Estos para distintos gradientes de velocidad, que son las velocidades, las tasas de deformación, es lo mismo. Esto, aquí, para distintos gradientes, ustedes obtienen, a través de esta medición, distintas tensiones. Distintas resistencias, son las resistencias a las que se oponen al movimiento. Entonces eso se mide y uno obtiene acá las tensiones de corte. Bien, esto es lo que uno hace, estos son casos que se hicieron experimentalmente en el laboratorio. Cuando llegó el viscosímetro hubo que probarlo. Entonces, aquí hay típicamente una ley. Esta es una ley pseudoplástica. Fíjense que esto que está acá es el gradiente de velocidad, T es el esfuerzo de corte, y lo que hay que hacer es, no sé ni cuánto vale K ni cuánto vale N, eso depende del material. Entonces, ¿qué hace uno? Uno agarra, va y mide, esto que dice empírico, son los puntitos celestes, son todos los puntitos que corresponden a mediciones hechas en el viscosímetro. Después, lo que se hace es hacer un ajuste de esta función, se ajusta de forma tal de obtener los mejores valores de K y N que satisfagan la curva, entonces uno obtiene el modelo numérico que responde a esta ley, y para que se ajuste entre el valor experimental y el valor de modelo, uno obtiene estos valores de K y N. Y esto es lo que se llama hacer caracterización del material, en este caso del fluido, que en este caso es ketchup. Uno hace la caracterización del ketchup y le da este tipo de curvas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver otra caracterización de la mayonesa. La mayonesa resultó ser que para deformaciones nulas parte de un valor, no es nulo. Fíjense que acá, aunque no parezca de algo nulo, era prácticamente nulo para gradientes de velocidades nulas. Sin embargo aquí, no, acá parte de un valor y lo que uno hace es justamente lo mismo. Nuevamente, se hacen las medidas, que son los puntitos, y después tenemos este modelo en donde tenemos un valor para el origen y la evolución que tiene la misma forma de una ley exponencial del gradiente a la n, y que me da el gradiente de velocidad a la n, el exponente, K una constante y K0 es la constante al origen, y da este tipo de curvas. Y así podemos seguir. Esto es un fluido manufacturado para ver qué le pasaba a composiciones con nanopartículas. Bueno, es glicerina con nanopartículas de cobre. Normalmente, en este caso, lo que se obtuvo es, fíjense, son rectas todas, así que para cada composición, para una dada por ciento de partículas, 2.20 medida en volumen de partículas de cobre, nanopartícula de cobre 2.20%, esta es la concentración. Para esa concentración tengo una curva, a la glicerina se le parece, miren, está muy cerca, así que estas dos, la concentración de 2.2 al por ciento de cobre se comporta casi como glicerina, están juntas, y después si voy creciendo, el número de partículas va creciendo, resulta ser que para una dada gradiente de velocidad, resulta ser que los esfuerzos de corte empiezan a crecer, es decir, los esfuerzos de corte son mayores cuando aumenta el número de partículas de cobre
en la glicerina. Pero lo que también es que es lineal, así que el comportamiento para cada composición, para cada uno, por ejemplo la gris es la que tiene composición de partículas más altas, en este caso todas ellas dan lineales, así que para cada composición el comportamiento es prácticamente como un fluido newtoniano, es una viscosidad constante. Entonces vamos a seguir un poquito más, que es mostrarle otras cosas. Esto ya no lo hicimos nosotros, esto está en esta referencia, que está ahí escrita en celeste, y corresponde a relaves mineros, es decir, cómo puede ser considerado un relave minero dentro del contexto que les estoy explicando de la dinámica de fluidos. Bueno, puede ser considerado si sabemos cómo varía su viscosidad, es decir, cómo es su ley constitutiva, en este caso es cómo varía sus viscosidades. Esto es un relave, y estos son cómo varía su comportamiento en función de el porciento de partículas sólidas. Antes yo tenía nanopartículas de cobre en glicerina, era manufacturado, era para entender qué le pasaba. Bueno, ahora es un relave que también tiene distintos porcentajes de sólido, no es un 74% de sólido, prácticamente es la curva más alta, es esta. Se comporta de una manera, fíjense que todos tienen aquí una composición inicial, parten de que para cero la mayoría, cuando ya empiezan a tener alto valor corpuscular, tienen un valor de tensión, y después evolucionan, podríamos decir que se comportan casi linealmente, así que estos podrían ser aceptables como plásticos de Bingham, es decir, los modelos que vimos que tienen un valor de inicio y después constante. Esto podría ser un modelo usable para ellos, podría ser el plástico de Bingham. Después, otro, esto es un poquito más curioso, esto explica, esto ya no es como estábamos viendo, ya no es la tensión, ya no es la ecuación constitutiva, que es velocidad de corte versus tensión, no. Ahora lo que es concentración de sólidos, tensiones de fluencia, pero en realidad lo que está diciendo es en qué rangos de las concentraciones de sólidos para una determinada base de componente fluida me dan distintas situaciones. Las pulpas de los relaves en realidad puede ser dar este tipo de salidas así, que es claramente turbulento, es un flujo desordenado, y esto se da con pulpas convencionales de relativa baja concentración de sólidos. Estos son los relaves que son más espesos y que entran ya, podemos entrar en el régimen laminar para calcular este tipo de relaves. El escurrimiento de este tipo de relaves puede ser laminar, y está dentro de otro porciento de sólidos. No está acá indicado el porciento de sólidos porque depende mucho de qué tipo de partículas estamos hablando, pero si ustedes se fijan, esto está en correlación a la que vimos antes. Una pulpa convencional podría ser por debajo de los 70 o menos por ciento de sólido. Estos son casi relaves pesados. El régimen laminar podría estar por arriba entre 70, 80, 90, más estamos 90, estamos en esto que ya es una pasta, es completamente una pasta, y el resto, esto de acá para allá, ya no se comportan prácticamente como fluidos, son delgadas capas de sólidos, como si fuesen delgadas masas cocidas, ya, y bueno, estamos en otro tipo de relave. Los relaves, básicamente, que uno puede analizar desde el punto de vista de escurrimiento, es decir, que uno podría llegar a necesitar evaluar incluso en conductos cerrados, son estos tipos fundamentalmente. Bien, después hay otro concepto que aplica relaves, pero que, bueno, lo que es interesante acá es ver de qué depende la viscosidad, a esto es lo que lleva este comentario, es que la viscosidad se mide como ya los vimos antes, pero depende de muchas cosas, obviamente, como vimos, depende del contenido de sólidos, el porciento de partículas sólidas, pero depende también
del tipo de granulometría. Si tienen granos finos y uniformes, aumentan la viscosidad, si no, no. Si tenemos presencia de arcillas o no, se aumenta la viscosidad. Si hay factores físico-químicos como el pH, también el pH modifica la viscosidad. Bueno, con respecto a las partículas, nuevamente acá hay un enfoque de cómo se puede medir. Esto es un cilindrito, que lo ven acá, lo ven acá, lo ven acá. Imagínense, no es esto, pero como una lata a la que le sacaron la base y la tapa. Ponen ahí el líquido que quieren evaluar. Eliminan el cilindrito que está teniendo el relave, se expande de la forma, sin determinar, uno establecer, ya esto es más difícil, la forma final de esto que es como un charco, digamos, con respecto al porcentaje de sólidos. Después podemos ver que para porcentajes de sólidos mayores, esto ya tiene otra forma, y así se da hasta un porcentaje muy alto de sólidos en donde esto se comporta prácticamente mucho más asociado a un tipo de pasta, a un tipo de relave tipo pasta. Eso es lo que está más asociado. Estos ya son pastas, obviamente dependen también del tiempo, la evolución, pero esto es lo que mide el ensayo también. En cuánto tiempo está normalizado, uno puede normalizar el tiempo que lo deja, cuánto escurre y demás, y con eso correlacionar el porcentaje de sólidos y evaluar y hacer una evaluación de las características de la viscosidad de estos relaves. Y esto es para ejemplificar qué le pasa a un relave que tiene un pH por arriba de 7 o un relave por debajo de 7. 7 es el neutro, este es ácido. Entonces lo que se hace también es evaluar cómo cambia lo que sería esta propiedad, esta viscosidad, que cómo cambia el comportamiento del fluido, del mismo fluido, cambiando el pH. Entonces el pH altera también la viscosidad y, como ven, la altera fuertemente. Bueno, hasta aquí los ejemplos, y para cerrar el trabajo referido a lo que es la caracterización del material que se usa para después poder incluir esa definición en las ecuaciones de Navier-Stokes.